va a aclarar muchísimas dudas. En esta cuarentena, la mayoría de las mujeres dejamos de teñirnos el cabello y tenemos un crecimiento que rebasa los 3 centímetros. Quiero decirles que los retoques en este tipo de crecimientos no son fáciles de realizar, porque si lo haces como anteriormente lo hacías con 1 centímetro, corres el riesgo de que te queden franjas oscuras. ¿Quieres descubrir cómo hacer estos retoques y que te queden perfectos de crecimiento a puntas? Y más cuando la persona a la que se lo vas a realizar tiene canas. Hoy te doy el truco para lograrlo perfectamente. Quiero que observen que ella trae un crecimiento arriba de 2 centímetros. Si ustedes aplican el tinte directamente en este crecimiento, van a correr el riesgo que esta parte va a quedar más oscura y el crecimiento más claro. Es por eso que tienen que seguir la técnica que les voy a mostrar para obtener un tono parejo, para que cubran perfectamente bien las canas y que quede un color hecho como si fueses un profesional. Voy a empezar por hidratar el cabello de Mina con suero hidratante de Yenvir. ¿Qué hace este suero hidratante? Me evita que me queden las puntas más oscuras, me evita que haya mayor concentración de color en ciertas partes. Además, me protege el cabello de cualquier proceso químico. Es por eso la importancia de hidratar el cabello antes de cualquier proceso químico. El siguiente paso, vamos a aplicar Super Oxygen o peróxido líquido de 20 volúmenes. Cuando ustedes tengan crecimientos tan grandes, les recomiendo que utilicen el peróxido líquido, porque esto va a hacer que se abra la cutícula y haga una mejor penetración del tinte. Con esto van a lograr que quede el crecimiento claro de raíz a puntas. En este momento ustedes van a encontrarse con muchas clientas o ustedes que están en casa con crecimientos muy grandes por la pandemia. La forma de aclarar un cabello con esos crecimientos y que nos quede perfecto de raíz hasta puntas es aplicando Super Oxygen, respetando 1 centímetro de crecimiento, ya sea que tenga canas o que sea un super rubio o que sea un tono oscuro. Ustedes tienen que utilizar esta técnica. Por favor, no me digan que si pueden utilizar peróxido en crema. No pueden utilizar peróxido en crema, porque el detalle de este procedimiento es que una vez que lo terminan de aplicar, lo van a secar perfectamente bien para la siguiente aplicación. Así es que busquen el peróxido líquido, lo van a encontrar. Quizás no lo encuentren rápidamente, pero lo van a encontrar. ¿Qué cantidad van a necesitar de peróxido líquido? Ustedes tomen una pequeña parte y a medida que vayan necesitando más producto van agregando al recipiente. No puedo decirles la cantidad exacta porque recuerden que varía mucho, varía de la cantidad del cabello, lo largo, lo grueso. Así es que vayan tomando poco a poco para que no vayan a desperdiciar producto, porque una vez que ustedes lo depositaron en el recipiente no lo pueden regresar, porque ese producto ya se volatilizó, ese producto ya se contaminó. Ese producto tendrían que tirarlo. Es mejor tomar pequeñas cantidades. En el caso de Mina, que ella tiene mucha cana, aquí vamos a utilizar también una técnica auxiliar para aportarle pigmento a la cana. Si la clienta no tuviera canas, una vez aplicado el Super Oxygen, ya secado el cabello, pasaríamos a aplicar el tinte. Pero en el caso de Mina, ella tiene muchas canas. Escogí esta modelo porque sé que les va a ayudar a aclarar bastante dudas. Ahora, ¿te gustaría recibir notificaciones cada vez que suba un video? Es muy fácil, solo tienes que suscribirte y tocar la campana, y así vas a ser de los primeros en que veas
el nuevo video. Voy a hacer una fórmula de 15 gramos de tinte 5.3 más 30 mililitros de agua. Los voy a mezclar perfectamente bien y lo vamos a aplicar encima del Super Oxygen. Ahora lo vamos a aplicar en todo el crecimiento. Aquí no vamos a respetar la raíz. En todo el crecimiento donde está la cana lo vamos a aplicar. Es importante que apliques una ligera capa, no saturen, es una ligera capa para barnizar la cana. No apliquen demasiado producto porque al momento de aplicar el tinte corren el riesgo de que este no penetre tan perfecto. Así es que apliquen una ligera capa. Una vez aplicado el pigmento de la cana, voy a realizar la fórmula del tinte. Para mina voy a utilizar 90 mililitros de oxidante en crema de 20 volúmenes más mitad de tinte de 7.3 y mitad de tinte de 7 natural. Los vamos a mezclar perfectamente bien y lo vamos a aplicar en todo el crecimiento, de raíz a puntas. Vamos a empezar por la parte de enfrente donde hay mayor cantidad de canas. Es muy importante que no vayan a lavar el cabello porque muchas piensan que cuando se hace la pigmentación de la cana van a lavar el cabello o que le van a dar un tiempo de pose. No se da tiempo de pose. Primeramente van a aplicar Super Oxygen, lo van a secar perfectamente bien. Después vamos a pigmentar la cana y encima de todo esto vamos a aplicar el tinte. Vamos a empezar por la parte de enfrente si hay cana. Si no hubiera cana, lo haríamos por atrás. Vamos a aplicarlo bien saturado. Eso es muy importante y más cuando hay canas. Tienen que saturar perfectamente bien para que haya una buena penetración y para que no les queden lunares. Hay que aplicar buena cantidad de tinte para que no les vaya a pasar esto. Una vez terminado de aplicar el tinte en el crecimiento, vamos a dar un tiempo de calor de 20 minutos. Si no tienen un activador de calor, van a dar 40 minutos porque hay mucha cana y es importante que se fije bien la coloración. Pasado ese tiempo, van a hidratar el cabello, pueden mojarlo o aplicar un hidratante como lo estamos haciendo nosotros y vamos a aplicar el mismo tinte de medios a puntas. Lo aplicamos generosamente bien. Y damos un tiempo de pose de 10 minutos para que este actúe como baño de color. Pasado ese tiempo vamos a retirar el tinte. Es importante que apliquen un champú que les ayude a fijar la coloración. En Yenvir contamos con baño retención. Este champú humectante que nos ayuda a fijar la coloración. Damos 2 lavadas con champú y para finalizar vamos a aplicar la mascarilla color firme, que esta nos va a sellar el color, nos va a dar hidratación, nos va a dar nutrición al mismo tiempo. Para finalizar con el look de Mina vamos a aplicar liso hidratado. Este suero hidratante de Yenvir que me ayuda a lograr lacios perfectos con mucho brillo y movimiento. Y además es excelente para todas las personas que tienen mucho frizz, lo elimina completamente. Además, los lacios perduran de 2 a 3 días, ya que tiene el poder de aislar la humedad.
después de Mina. La verdad que es un procedimiento, podríamos decir que un poco tedioso, porque nosotros cuando vamos a hacer una aplicación de tinte, lo único que queremos es aplicarlo directamente y ya ahí está. No, para este tipo de trabajos hay que seguir esta técnica y les garantizo que los colores van a quedar impecables de crecimiento a puntas. Si ustedes observan, la cana se cubrió totalmente, el cabello quedó parejo y no quedó esa franja oscura en el crecimiento. Gracias familia por acompañarme en este video. Recuerden que para mí son muy importantes sus comentarios porque son la base de mis próximos videos. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.